sin retorno. ¿La comunidad internacional está haciendo lo imposible para evitar otra guerra en el Golfo Pérsico? Lentamente la crisis entre los Estados Unidos e Irán por el desarrollo nuclear de Teherán avanza hacia el mismo final que tuvo la crisis entre Washington y Bagdad. En los últimos días, la presión del Organismo Atómico de las Naciones Unidas sobre el presidente Ahmadinejad llevó a que el tema iraní esté a un paso de entrar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Irán advirtió que esto sería muy grave y podría tomarse como una agresión. Amenazas de uno y otro lado en lo político y también en lo diplomático, que parece dirigirse a una confrontación militar. Los halcones del Pentágono siempre tuvieron en claro, antes de la invasión a Irak, que su verdadero enemigo era Irán. Ahora las cosas se presentan más claras para ambos bandos y la diplomacia no se está utilizando para solucionar la crisis, sino para dejar atrás las palabras para pasar a la acción. Solo dos países, China y Rusia, apoyan a Irán. Moscú porque sus ingenieros están fabricando en Irán una planta atómica de $1.000 millones. Y China porque es un aliado energético de Irán. Esta nación islámica es para China vital para alimentar su creciente economía. Pero la última palabra no la tiene ni China ni Rusia, sino los hombres que rodean al presidente de los Estados Unidos. El sudeste asiático está en alerta. Otra vez la gripe del pollo amenaza con expandirse. Varios países incrementaron medidas de vigilancia y controles sanitarios tras la alarma provocada por la muerte de 2 nenas en Indonesia. Hasta ahora, desde su aparición en 1997, este agente patógeno de las aves infectó a 112 personas en la región, de las cuales murieron más del 60%, lo que para los expertos muestra la agresividad de la enfermedad. Pero la Organización Mundial de la Salud reiteró recientemente sus advertencias de que una cepa de la gripe de las aves más adaptada a los seres humanos podría hacer su aparición en breve y expandirse de manera descontrolada por el mundo. Las autoridades indonesias ya obligaron a sacrificar a cientos de aves en las áreas en las que se registraron contagios humanos. El gobierno declaró una alerta, lo que implica que puede obligar a las personas que sospeche que padecen la enfermedad a ingresar en hospitales. A su vez, obliga a los hospitales a reportar con urgencia cualquier caso. Expertos sanitarios de todo el mundo se dirigen a Indonesia ante el temor de que el brote de la mortífera gripe del pollo en el cuarto país más poblado de la Tierra pudiera desatar una pandemia. We cannot take it for granted that this is only Indonesian issue. Right. This is global issue. Sure. Otherwise, you know, the American government will just let it go. It is far away from the United States. But this is a global issue. If Indonesia is hit today, it could be tomorrow the Philippines, Singapore. How can you prevent virus to be flown from one place to the other? Sure. Golpeado por el desastre y la imprevisión que marcó el paso de Katrina y mientras el huracán Rita amenaza otras regiones de su país, George Bush se mostró preocupado ante una posible pandemia de la gripe del pollo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que según las previsiones más prudentes, podría haber entre 7 y 10 millones de muertos, o en el peor de los casos, 100 millones. El 19 de septiembre de 1985, una tragedia enlutó al pueblo mexicano. Un terremoto de 8,1 grados en la escala de Richter sacudió al Distrito Federal y se llevó la vida de 12.000 personas. 40.000 resultaron heridas y unas 200.000 perdieron sus hogares. A 20 años del terremoto, México recordó el aniversario del desastre con diferentes actos y una exposición en la que el público pudo rememorar el horror de aquel día. Millones de personas participaron del mayor simulacro de evacuación jamás realizado en México.
Entre las sirenas y el repique de campanas de los colegios e iglesias, los oficinistas, funcionarios públicos, estudiantes y empleados desalojaron los edificios públicos y privados para aprender a enfrentar otro sismo de gran magnitud. Muy feo, muy trágico todo lo que pasó aquí en México, entonces se me hace muy buen plan que estén haciendo simulacros para nosotros en un momento dado en que vuelva a pasar un terremoto o algo así, estar preparados y saber lo que debemos hacer. Construida sobre el que alguna vez fue un inmenso lago, la capital mexicana está a merced del continuo movimiento de la placa de Cocos. El desastre podría volver a repetirse y aunque la ciudad está mejor preparada que hace 20 años, nadie sabe qué podría pasar ante una catástrofe similar. A los atentados diarios que realiza la red Al-Qaeda en distintas zonas de Irak, la guerra civil no declarada que comenzaron las dos ramas del Islam en el país, chiitas contra sunitas, se sumó ahora el enfrentamiento entre la población civil iraquí en el sur del país y las fuerzas de ocupación británicas. Todo comenzó cuando policías iraquíes detuvieron a 2 hombres extranjeros que asesinaron a un policía e hirieron a otros 3. Rápidamente las autoridades iraquíes difundieron las imágenes de quienes resultaron ser militares británicos. Una vez que la noticia se hizo pública, generó una revuelta civil. Una multitud atacó un tanque inglés. Después de este incidente, las tropas británicas decidieron sacar de la custodia iraquí a sus hombres y no tuvieron mejor idea que destrozar la comisaría con sus tanques. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Ese parece ser el mensaje más claro para la población iraquí de parte de sus supuestos libertadores, quienes con frecuencia se olvidan que los iban a democratizar y les iban a enseñar lo supuestamente positivo de Occidente. Mientras el mundo mira con atención lo que está pasando en los Estados Unidos como consecuencia de los huracanes, hay un continente entero que grita pidiendo ayuda. Malawi es una de las naciones africanas que se suma a la larga lista de países cuyos habitantes están muriendo de hambre. A fines de junio pasado nos alarmábamos con la noticia desesperante de que 2 millones de nigerianos podrían morir de hambre si la ayuda internacional no llegaba pronto. Ahora las malas noticias llegan desde Malawi, un país que pasó a engrosar la lista de países africanos hambrientos. Níger, Malawi, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Angola, Etiopía, Eritrea, Somalia, Sudán, Chad y Mozambique ya lanzaron su desesperado grito de alarma. La mayoría de estos países solo tienen alimentos para 9 meses al año y deben mendigar para conseguir algo para comer los 3 meses restantes. La tercera parte de la población de estos países está desnutrida y en algunos de ellos la situación se agrava por las violentas guerras civiles. La ayuda internacional que no cae en manos de la ONU es utilizada por algunos gobiernos para comprar lealtades políticas, castigar a los adversarios o invertir en armamento. Desde el año pasado, la ONU viene alertando sobre la necesidad de apoyar su programa alimenticio mundial para construir una reserva de alimentos para África. Según los expertos, si el año pasado se hubiera hecho caso a la ONU, habría bastado con donar $1 por día por cada niño africano hambriento. Ahora se necesitan $80 diarios para costear los gastos de internación y alimentos de ese chico que hoy se está muriendo de hambre. En Malawi la esperanza de vida cayó a 39 años. De las personas más vulnerables, 1 millón son mujeres embarazadas y niños. Hoy es la catástrofe de los huracanes en Estados Unidos lo que llama la atención de la prensa mundial. Habrá que esperar un tiempo más, hasta que la insoportable crudeza de las imágenes de chicos muriendo de hambre hagan enfocar nuestra mirada otra vez hacia África. No hay nación, por más poderosa que sea, que pueda frenar la furia de un huracán. Es ahora cuando los hombres que creen que lo pueden todo descubren su fragilidad. Esta es nuestra imagen de la semana. On the southbound lane.
Con su popularidad en baja por el desastre de Katrina y la guerra de Irak, Bush anunció un nuevo viaje a la Luna. La operación Distracción ya está en marcha. Momentos en que su popularidad está por el piso por la falta de acción durante el huracán Katrina y la guerra de Irak, el presidente de los Estados Unidos comenzó a promocionar un nuevo viaje a la Luna. La operación Distracción ya está en marcha. Esta semana la NASA inscribió un nuevo capítulo en la historia de la conquista del espacio, iniciada en 1957. Anunció que en el año 2018 volverá a enviar hombres a la Luna. El regreso a nuestro satélite costará unos 104 billones de dólares. Serán 2 vuelos anuales en los que se transportará suministros para establecer una base lunar permanente. Se espera que desde esa base y en un futuro no muy lejano, la NASA pueda enviar un vehículo tripulado a Marte. El presupuesto estadounidense, de por sí abultado por los gastos del conflicto en Irak y de las devastaciones del huracán Katrina, crecerá aún más para poder concretar este nuevo desafío. Bush fue uno de los principales impulsores de esta nueva aventura que trae a nuestra memoria un fabuloso recuerdo. El día en que el mundo se paralizó ante los televisores para ver a Neil Armstrong posando sus pies en la Luna y pasando la historia con su estudiada frase de película. Muchas voces ya se preguntan si es necesario semejante gasto. Si el presidente quiere que la aventura espacial atenúe sus problemas de imagen, deberá convencer primero a los legisladores demócratas y luego a los ciudadanos estadounidenses. Por ahora, el anuncio de esta nueva misión lunar solo parece una huida hacia adelante, un escape hacia la estratosfera de los verdaderos problemas a los que la administración Bush debería hacer frente en la Tierra. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what... Las cámaras de seguridad del subte londinense registrando 9 días antes los atentados del 7 de julio. Los terroristas ensayando, haciendo un reconocimiento del terreno, mezclados entre el resto de los pasajeros. Los detectives buscaron las imágenes luego de encontrar en diferentes allanamientos los tickets de aquel día. El viaje que hicieron el 28 de junio fue el mismo que repitieron el día en que se inmolaron, matando a 56 personas. Se cree que ese día examinaron los blancos potenciales en el sistema de transportes de Londres y estudiaban cuánto duraría el viaje el día del ataque. Las grabaciones se difundieron un día después que el segundo jefe en la jerarquía de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, señalara que la red terrorista es responsable de los ataques en Londres. Si bien la policía dejó trascender algunos detalles de los ataques, cada vez que se menciona la posibilidad de que todo se hubiera planificado en las calles de Bagdad, rápidamente desde Londres y Washington, descalifican a quien menciona esta posibilidad. Al-Qaeda, gracias a la invasión occidental a Irak, parece no solo estar lista para sembrar el terror en ese país, también generó una red de apoyo aún más aceitada en el exterior, que le posibilita no solo luchar contra las tropas norteamericanas, sino también planificar atentados en otras partes del mundo. En 1945, los oficiales norteamericanos que liberaron el campo de concentración de Mauthausen en Austria ayudaron a un joven arquitecto que apenas podía mantenerse en pie. Le dijeron que volviera a su casa y olvidara la pesadilla. Pero el joven Simon Wiesenthal no podía olvidar.
toda su familia había sido exterminada en el campo. I know this is hard to believe that in such short a time those who are prepared to forget the Holocaust and others even prepared to deny it. I unfortunately cannot forget it. For me, it is yesterday. I was there, a young man, just married, an architect by profession, a member of a large Jewish family, looking forward to the future. Simon Wiesenthal convirtió la memoria en el lema de su vida y su lucha contra la impunidad de los crímenes nazis en una de las gestas más importantes del siglo XX. Con los años se convirtió en una leyenda. Se lo conoció como el cazanazis. Localizó y llevó a juicio a centenares de verdugos como Adolf Eichmann, secuestrado por agentes israelíes en Argentina, juzgado y ejecutado en Israel. Meticuloso en su trabajo, Wiesenthal insistió siempre en que no era un vengador. Detestaba tanto a quienes intentaban ocultar crímenes y culpas como a quienes acusaban sin pruebas. Durante 60 años y a través del centro que lleva su nombre y tiene sedes en todo el mundo, Wiesenthal logró recopilar y ordenar millones de datos en su permanente combate contra el olvido. Esta semana, a los 96 años, Wiesenthal murió en Viena. Sobrevivió a casi todos los verdugos que llenaban sus archivos y de los que hablaba con una familiaridad cuasi científica. Su trabajo terminó, pero su fundación permanece. Su vida fue un monumento a la dignidad y con su trabajo demostró que no debemos bajar la guardia porque el horror del nazismo sigue latente. En las últimas décadas, distintas agrupaciones de derechos humanos denunciaron asesinatos en masa en distintas partes del mundo. Nada que se pueda comparar al Holocausto. Sin embargo, estos crímenes, estos genocidios, demuestran que el hombre no aprendió del horror del pasado. Believe me, it can happen again.
Ford auspició este programa. Presentó Petrobras.